Shalom, hermanos, que Yahweh les bendiga y le guarde grandemente, abundantemente, mucho shalom, mucha paz, muchas bendiciones en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Elohim. Hoy es un tema que vamos a hablar de la Torah. ¿Qué es la Torah? ¿A quién le fue encomendada la Torah? ¿Para quién fue la Torah? Etcétera, etcétera. Y aunque no me dé el tiempo de todo, porque el tema es bastante amplio, el tema de la Torah, pero vamos a ver algunos principios, algunos parámetros, algunos puntos muy esenciales que muchas personas malentienden hoy en día. Y bueno, espero que el Eterno abra los ojos y el corazón, principalmente de aquellos que tienen la pasión por la palabra de Dios y que tienen un corazón dispuesto y abierto para el aprendizaje. La Torah quiere dejar dicho en la transliteración del hebreo al español es instrucción, instrucción, no es ley. La palabra ley está mal traducida y si tú pones la palabra ley al revés, quiere dejar dicho hiel, y la hiel es muy amarga y nadie lo quiere. Y la Torah dice, la palabra dice, la Biblia dice, la Torah, mal traducido como ley, es más dulce que la propia miel. La Torah de Yahweh es más dulce que la propia miel que brota del panal. Entonces, otro concepto es que dicen que la ley, por ejemplo, la ley civil, es la ley de cada país, de cada nación, son hechas por el hombre, son inventadas por los hombres. Y por ejemplo, las autoridades, los gobiernos, las instituciones crean una ley para aplicársela al más pobre, a lo más insignificante de la masa del pueblo. Y entonces ellos mismos terminan violando, quebrantando la ley que ellos mismos establecen. A diferencia de la Torah, que la Torah es una instrucción o mandamientos, mitzvot, para todos. No era solamente para uno o para otro o para un grupito, no, sino que era para todos. Y esto incluía también a los reyes de aquel momento, desde aquellos tiempos. No era que el rey de aquel tiempo iba a ponerle una carga al pueblo y él no la iba a cumplir. No, la Torah era para todos. La Torah era para todos. Y había que cumplir la Torah. Como hoy también debemos, aunque no cumplirla toda, porque hay cosas que ya no están, pero debemos guardarnos en la Torah, no quebrantar la Torah. Entonces, las leyes humanas son establecidas, son creadas por un grupo, una institución, por diputados, por senadores, por agentes del gobierno, y ellos dicen, vamos a crear una ley a favor o en contra del aborto. Entonces, esto mismo también está inclusive prohibido en la Torah. Entonces ellos te crean una ley, ellos te dicen, vamos a crear una ley para contrarrestar el COVID-19, de que todos usen mascarilla, que todos usen el bozal. Entonces ellos le hacen daño al prójimo porque es anticientífico. Ellos tienen científicos que trabajan para los gobiernos, pero no investigan con los científicos si ponerse esa mascarilla, ese bozal, afecta o hace daño a tus pulmones, porque la sangre necesita oxígeno. Entonces, esta persona que le creen todo al gobierno y no le creen a Dios, con el tiempo son los que van a enfermarse más rápido porque su sangre necesitaba más oxígeno. Entonces, por otro lado, otro concepto de la Torah es que la Torah es de Yahweh, no es de Moisés.
muchos cristianos dicen, o vamos a poner los hermanos cristianos, y no se ofendan porque los cristianos se ofenden de todo, no investigan, no se documentan, no analizan, nada. Entonces discuten cosas que ellos no saben. Entonces uno, con el poco conocimiento que tenemos, uno tiene que enseñarle, uno tiene que explicarle, uno tiene que ayudarlo, porque el cristiano no investiga nada, no se documenta, no analiza. Tú le haces una pregunta y no sabe. Entonces discuten algo que no estudian, que no lo viven, que no saben, que no conocen, etcétera, etcétera. Entonces los hermanos cristianos dicen, la ley de Moisés. No, esa no era la ley de Moisés. Es la Torá de Yahweh, la Torá, la instrucción. La Torá, mal traducido como ley, no era de Moisés. La Torá era de Yahweh y por medio de Moisés, de Moshe, fue entonces la Torá dada al pueblo de Israel. Y eso está en Éxodo, a partir del capítulo 20. Y el Señor le confirma por medio de un pacto en Éxodo capítulo 24, con la confirmación de la Torá, la confirmación del pacto. Entonces la Torá no era de Moisés, la Torá es de Yahweh, Sebaot. No es la Torá de Moisés, es la Torá de Yahweh. Porque así como Moisés también la aplicaba, así también se le revertía y podría ser aplicada a él también. Entonces, la Torá quiere dejar dicho instrucción, no ley, porque la ley es terrenal y la Torá es espiritual, proviene del cielo, de los Shamaim. Entonces, la ley, mal traducido como ley, la Torá fue la instrucción del pueblo de Yahweh para todo Israel, y en la Torá hay leyes, 613 mandamientos, no son 10 mandamientos. Y ahora mucha gente pone que son 2 mandamientos, tampoco son 2 mandamientos. 2 mandamientos es que se resumen entre 10 que son los más notables de entre los 613 mandamientos. Y dice que amarás al Señor tu Dios, Elohim Yahweh, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resumen los 10 mandamientos que fueron dados en Éxodo capítulo 20. Pero los mandamientos no son 10, no son 2, son 613 mandamientos que están basados en la Torá, y en la Torá hay mandamientos alimenticios, hay mandamientos, códigos de guerra, hay mandamientos para la purificación, hay mandamientos para las mujeres, para los hombres, para los niños, para el pueblo, para el servicio coaní de los sacerdotes. Hay mandamientos para incluso los profetas, para todo, para toda la vida, para toda la instrucción, para todo hay mandamientos. O cómo sabía Moisés que en el desierto, cuando hacían sus necesidades, habría que cubrirlo con tierra para evitar algún virus o algo. ¿Cómo lo supo Moisés? ¿Cómo supo Moisés instruir a todo el pueblo donde la ciencia todavía no había sido desarrollada? Entonces tuvo que venir del cielo. La Torá es del cielo, no es de la tierra. La ley es de la tierra, pero la Torá de Yahweh proviene del cielo, no de la tierra. Entonces Moisés se le adelantó a la ciencia, porque era una ciencia que provenía directamente del mismo cielo y fue dada por el Todopoderoso, Elohim, Yahweh, Sebaot. Entonces vamos a ver múltiples
versículos, capítulos, hablando un poco, porque no voy a poder hablarlo todo porque se me va a escapar alguna cosa, porque es un tema muy amplio, etcétera, etcétera. Entonces en la Biblia hay algunos pasajes que son o que tienen una antilogía. Una antilogía es como parecer que una cosa contradice la otra, pero no es así. Vuelvo y repito, hay un mandamiento para una cosa, otro mandamiento para otra cosa, y así sucesivamente. Entonces, en toda la Torá, en toda la Biblia, la Torá es desde el Génesis hasta el Deuteronomio, Bereshit hasta Devarim, que es más conocido como el Pentateuco, pero abarcan para toda la Biblia, para todo el resto de los libros, de los profetas, de todos, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, durante la peregrinación del pueblo de Yahweh aquí en la tierra, todos nosotros, hasta el día de hoy, cometemos errores y hay cosas que no las sabemos a totalidad. Por ejemplo, Abraham no lo sabía todo a totalidad, Adán no lo sabía todo a totalidad, Noé no lo sabía todo a totalidad, Moisés no lo sabía todo a totalidad, David no lo sabía todo a totalidad, Sansón, Salomón, Aarón, los profetas, los discípulos, el mismo Pablo, que es uno de los más notable en el Nuevo Pacto, que habla mucho de la Torá y que muchos cristianos se agarran de ahí y que muchos cristianos toman eso, uno o dos versículos, como base para fundamentar una doctrina que no se sostiene con un solo versículo o con dos versículos, o que han sido de manera malinterpretados, porque el mismo Pablo también tenía faltas y tenía fallas y no lo sabía tampoco todo a totalidad. En una ocasión él dijo: y nosotros los que hayamos quedado aquí seremos arrebatados también. Entonces Pablo creía que él también iba a ser arrebatado cuando en el Napsar, en el arrebatamiento así conocido, de que él también se iba de esta tierra. Entonces para Pablo él iba a estar aquí. Entonces Pablo tuvo algunos enfrentamientos con judíos precisamente porque se habían malentendido acerca de la Torá, como hoy en día se malentiende la Torá, se quebranta la Torá, y muchos dicen: la Torá ya no es para mí, porque la Torá ya pasó y ahora vivimos por gracia. Siempre ha habido gracia. En el antiguo pacto, David fue salvo por gracia, Abraham, Isaac, Jacob, todos fueron salvos por gracia. La gracia siempre ha existido, pero por haber gracia, entonces guardamos los mandamientos, tratamos de guardar la Torá de Yahweh. Entonces, si la Torá no existe, ¿por qué un pastor, por qué entonces piden el diezmo y las ofrendas? Y todo eso también está en el Antiguo Pacto, mal conocido como Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces los predicadores, los evangelistas, predican del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, si dicen que ya pasó y que ahora solamente enseñan que es el Nuevo Testamento y empiezan a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, ignorando así todo lo que era una sombra de lo que había de venir, que está precisamente en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento? Entonces el que no conoce el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, no va a poder entender las cosas que están en el Nuevo Pacto, porque lo que había en el Antiguo Pacto son sombras de lo que había de venir. Entonces vamos a comenzar en Hechos
Vamos al libro de Hechos, capítulo 25. Verso 8. Hechos 25, verso 8. Dice, y Pablo se defendía diciendo que en nada había ofendido ni contra la Torá de los Yehudí, ni contra la Torá de los judíos, mal traducido, la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pablo, en otras palabras, Pablo conocía bien la Torá. Pablo fue instruido, muy bien instruido en toda la Torá, conocedor de toda la Torá. Vamos a Romanos 2. Romanos capítulo 2. Verso 14 y también el 15. Porque si los gentiles que están sin la ley, sin la Torá, por su instinto ponen por obra el contenido de la Torá o de la ley, ellos, aunque estén sin Torá, sin ley, para sí mismos son ley, son Torá, mostrando la obra de la Torá escrita en su corazón, dándoles testimonio su conciencia, mientras sus razonamientos en unas ocasiones los amonesten y en otras los excusen. O sea, aquí está escrito que a los gentiles, a los que no eran judíos, a los que no son del pueblo de Israel, sean o no sean cristianos, la Torá, los mandamientos, el temor de Dios está en la mente de muchos, para que cuando vayas a hacer algo no bien, no agradable a los ojos del Señor, entonces viene un pensamiento a su mente y lo reprende. Entonces aquí dice la palabra, cuando ese pensamiento, cuando esa conciencia le inquieta, le dice que eso no está bien, entonces la palabra dice aquí, para ellos eso es ley, eso es Torá. Y es así. Vamos a ver Romanos 2, 23. Ahí mismo, capítulo 2, verso 23. Tú que te jactas en la Torá o en la ley, deshonras a Dios, a Yahweh, Todopoderoso, cometiendo transgresión de la ley. Aquí se refiere a los fariseos. Ellos se jactaban de la Torá, de la ley, conocedores de la ley, conocedores de la Torá. Entonces transgredían la Torá, le aplicaban la Torá a los que no conocían Torá. Entonces de esa manera ellos quebrantaban la misma Torá, incluso el mismo segundo mandamiento de amar a su prójimo, porque ellos le ponían la carga pesada a los que no conocían Torá. Entonces es lo que hoy en día muchos se han confundido, de que la Torá, de que la ley es como si fuera un peso, una carga pesada y algo incómodo, y que nadie quiere eso, y nadie quiere guardar los mandamientos del Señor. Eso es lo mismo. Entonces ahí mismo en el capítulo 2 vamos a ver el verso 25, porque si cumplen la Torá, la ley, la circuncisión es provechosa, pero si cometes transgresión contra la Torá o contra la ley,
tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Y ahí otra vez se le está refiriendo a los sabios de la Torá, a los sabios en la ley, si así lo quiere decir, de que ellos estaban circuncidados, pero no habían circuncidado su corazón de piedra que tenían. Entonces si el que está circuncidado le aprovecha, porque incluso médicamente, hablando en términos médicos, esto le cuida mucho al hombre y es saludable para el hombre. El verso 26 dice: pero si el incircunciso guarda mandamiento de la Torá o de la ley, no habrá de considerarse su incircuncisión como circuncisión. Efectivamente sí. Alguien que no es circuncidado y es obediente a la Torá, a la Biblia, a la palabra de Dios, y hace buenas obras y le agrada al Señor en toda su manera de vivir, este es considerado alguien como si estuviera circuncidado, porque está haciendo algo recto, algo digno, algo favorable para el Señor. Entonces, porque precisamente por amar al Señor, entonces uno trata de guardar los mandamientos. De nada sirve, eso es lo que quiere dejar dicho Pablo, de nada sirve guardar Torah y hacer el mal. Aquí este verso 26 dice: es mejor, aunque no esté circuncidado, pero que guarde los mandamientos del Eterno, te es mejor que estar circuncidado y guardando toda Torah, toda ley. Y esto no debe haber ninguna confusión. En Romanos capítulo 3, verso 28 dice: así pues consideramos que el hombre es justificado mediante la fe y no por las obras de la Torá. Porque el hombre ahora es justificado por fe y no por la Torá, porque la Torá, los mandamientos, no salvan a nadie, pero la fe tiene más esperanza el hombre de salvarse por fe que por los mandamientos. Pero precisamente para tener fe hay que guardar los mandamientos. Ahí mismo Romanos 3, verso 31 dice: ¿invalidaremos pues la Torá por la fe? De ninguna manera. Más bien, ratificamos la Torá. Entonces, por la fe, porque por decir que hay fe, entonces no se puede transgredir la Torá de ninguna manera. Entonces, hay personas que pueden tener toda la fe del mundo, pero si transgrede la Torá, si no guarda ningún mandamiento, de nada sirve. Romanos capítulo 4, verso 13, 14, 15 y 16. Romanos 4, 13 dice: porque la promesa dada a Abraham vino y a su descendencia de que serían herederos del mundo, no fue dada mediante la Torá, sino mediante la justicia de su fe. La promesa de Abraham, que su descendencia serían herederos de todo el mundo. Por eso que Israel es luz para las naciones. Luz para las naciones. El mundo, todo lo que usamos, micrófonos, comunicaciones, redes sociales, casi todo proviene de personas que son descendientes de Abraham, descendientes de Israel. Y por eso el mundo está así como está hoy en día, en guerra, dándole problema a Israel, con mucho odio a Israel, porque el Señor prometió su heredad, su promesa al pueblo de Abraham. Y por eso que Israel es bendición para todas las naciones. Y por eso que muchas naciones
le tienen tanto odio a Israel, tanta envidia, y cuando sienten rabia, cuando sienten que están mal, atacan a Israel. Atacan a Israel. Entonces el Señor pelea por Israel, porque son su heredad, son su pueblo, pueblo escogido. Entonces, el verso 14 dice: ya que si los que se basan en la Torá fueran herederos, la fe resultaría inútil e invalidada la promesa. Entonces por eso es que no podemos basarnos simplemente en la Torá, en la ley, en los mandamientos, porque entonces no habría fe. Entonces la fe sería invalidada. O sea que van de la mano la fe y la Torá y los mandamientos. Entonces, el verso 15, porque motivo de ira es la Torá o la ley, pero cuando no existe ley, cuando no hay Torá, tampoco hay transgresión de la misma, no hay transgresión de la Torá. Entonces, conozco el pecado porque conozco la ley. Si no hubiera Torá, si no hubiera ley, como ustedes le conocen, tampoco entonces hubiera pecado. Entonces, precisamente porque hay pecado, hay que guardar los mandamientos, guardar la Torá. Entonces, vamos a ver el verso 16. Por esta razón somos justificados por la fe, que es por gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que se basan en la Torá, sino también para los que son de la fe de Abraham, que es el Padre de todos nosotros. Amén. Vamos a ver en Romanos 7. Romanos 7, versículo 12 y luego el 14. Romanos 7:12 dice: de modo que la Torá es kadosh, es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. La Torá es buena, la Torá es santa, los mandamientos son buenos. Y el verso 14 dice: porque sabemos que la Torá es espiritual. Ahí está lo que le había dicho. La Torá es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Entonces, aquí dice Pablo, bien dice Pablo, porque sabemos que la Torá es espiritual, pero yo soy carnal y estoy sujeto al pecado. Por eso que la Torá precisamente es para, como le había dicho, hay ley para todo, incluso para cuidar tu cuerpo, tu lengua, para todo. Entonces, la Torá, en cuanto a lo carnal, el hombre tiene freno, tiene más, el hombre puede frenarse de hacer algo, puede retractarse en cuanto a la carne por medio de la Torá, pero es salvo por medio de la fe. Entonces vamos a ver Romanos 8, verso 4. Dice: para que la justicia de la Torá tuviera cumplimiento en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley o de la Torá tuviera cumplimiento en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, conforme a los mandamientos. Así la Torá tuviera su cumplimiento en nosotros, andando nosotros de manera espiritual, de manera santa,
Vamos ahora a Gálatas. Libro de Gálatas. Del capítulo 2. Libro de Gálatas 2, verso 19. Dice, porque mediante a la Torá morí para la Torá, a fin de vivir para Dios. Por medio de los mandamientos, murió por los mandamientos para agradarle a Dios, para agradarle al Todopoderoso. Gálatas 3, ahí mismo, Gálatas 3, verso 10. Porque los que son de la obra de la ley o de la Torá están bajo maldición. ¿Quiénes estaban bajo maldición? Los fariseos y escribas, que vivían todavía en la Torá y no creían en Yeshua. Entonces los que estaban bajo la Torá, dice el verso 10, porque los que son de las obras de la Torá o de la ley están bajo la maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no ponga por obra todas las cosas escritas en la ley. Entonces todo el que no ponía por obra en su vida las cosas de la ley, el que no ponía todo, entonces era maldito. Entonces como todavía vivían tajantemente en la Torá, en la ley, seguían entonces siendo malditos, entonces no tenían fe. Entonces dice el verso 11, dice, y es evidente que nadie es justificado por la Torá ante Dios. Nadie se justifica por la Torá ante Dios, porque está escrito, el justo vivirá por fe. Una persona justa vive por fe y no por los mandamientos. No por los mandamientos, sino por fe. Entonces el verso 12 dice, no obstante la Torá no procede de fe, sino que el que ponga por obra las cosas escritas en ella, vivirá por ellas. El que ponga las cosas por obra de estas cosas escritas por la Torá, vivirá por ellas, por guardar los mandamientos del Señor, no por quebrantarlo. Verso 13 dice, pero el Mashiach nos ha rescatado de la maldición de la Torá al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces por eso él cargó con esa maldición, se la llevó por medio de la muerte y resucitó y nos dio vida. Mashiach, Yeshua, él se hizo maldito por nosotros, porque nosotros éramos los malditos, que todavía guardábamos la Torá, y el que no hacía la Torá entonces vivía maldito. Pero ahora vivimos por fe porque tenemos a Yeshua, HaMashiach. El verso 19, ahí mismo, Gálatas 3, 19 dice, entonces, ¿para qué es la Torá? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniera la simiente a quien había sido hecha la promesa, y la Torá fue dada mediante ángeles por mando de un mediador. Versículo 21 dice, por tanto, ¿es la Torá contraria a la promesa de Dios? De ningún modo, porque si hubiera sido dada una ley, una Torá, porque si había sido dada una Torá, una ley, y que pudiera salvar, la justicia hubiera sido en verdad mediante la ley. Entonces, la ley, la
Torá no es contraria a la promesa de Dios, porque entonces no fuéramos salvos por su palabra ni por su Hijo Yahshua HaMashiach, sino entonces hubiéramos sido salvos simplemente por la Torá, simplemente por la ley. Por eso, entonces, de ningún modo la Torá es contraria a las promesas del Todopoderoso. Ahí mismo en Gálatas 3, versos 23 y 24, dicen: pero previo a la venida de la fe, la Torá nos custodiaba mientras estábamos confinados para la fe que habría de ser revelada, de manera que la Torá ha sido nuestra guía hacia el Mashiach, para que fuéramos justificados por la Torá. Ahí es, la Torá nos guía al Mashiach, pero ya no vivimos por Torá, sino por fe en el Mashiach. Gálatas 5. Gálatas 5, del 1 al 5, dice: permanezcan pues firmes en la libertad con la cual el Mashiach nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de la esclavitud. No se sujeten otra vez a la Torá, a la ley, sino que ahora somos libres en Yeshua. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará el Mashiach, porque el Mashiach, el Mesías, es la misma Torá, es la Torá viviente. Porque de nuevo testifico a cualquier hombre que se circuncide que está obligado a cumplir toda la Torá, toda la ley. Ustedes, los que se justifican mediante la ley o mediante la Torá, han invalidado el Mesías y de la gracia han caído. Porque estas personas que no recibieron a Yeshua, al Mesías, y que todavía querían seguir guardando la Torá, incluso mandamientos de hombres, entonces cayeron de la gracia, perdieron su fe, cayeron de la gracia, y la cobertura del Señor está fuera de ellos. Por eso entonces siguen siendo entonces malditos, porque todo el que cumplía entonces toda la Torá, entonces viven entonces bajo maldición. Pero no es que la Torá es maldita de ningún modo, sino que por medio a la fe, al amor y a todo, hay que guardar Torá, hay que guardar los mandamientos. Entonces esto parece tener un sentido contrario, pero no, la palabra es clara, solamente falta de interpretación. El verso 14 dice, Gálatas 5:14 dice: porque la Torá entera se cumple en un solo precepto, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces se cumple, se resume la Torá, porque así entonces tú harías todo lo agradable al Señor, no haciendo el mal, sino haciendo el bien. El verso 18 dice, Gálatas 5:18: porque si son guiados por el Espíritu, no están bajo la Torá, no están bajo la ley, porque estamos siendo guiados por el Ruach HaKodesh. Por eso cuando el Señor fue a los Shamayim, a su Padre que le envió, Él dijo: dejaré con ustedes al Consolador, para que no estén solos. Por eso ahora nosotros podemos decir que nuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh, y que vive en nosotros. Su espíritu se conecta con nuestro espíritu, y de esa manera estamos conectados con el Padre. Ya no por medio de la Torá, de ninguna ley, sino ahora por fe y por el Ruach HaKodesh, no sujeto a ninguna ley, a ninguna Torá. Entonces, verso 23: humildad, dominio de sí mismo, contra tales cosas no hay Torá, no hay ley. Siempre y cuando uno tenga humildad, dominio propio de sí mismo, contra estas cosas la ley no aplica.
porque es mejor ser humilde y no tener ninguna Torah, ninguna ley, a que tener ley y tener ego y tener mala conducta, etcétera, etcétera. Entonces de nada sirve. Vamos a ver Gálatas 6, verso 2. Dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros, porque de esta manera cumplen la Torah del Mesías. Y el verso 13 dice: porque si ni siquiera quienes se circuncidan guardan la Torah, pero pretenden que ustedes se circunden para hacer alarde en la carne de ustedes. Ahí está, ya lo hemos visto. Vamos ahora a Filipenses. Filipenses 3, verso 5. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreo, en cuanto a la Torá, fariseo, en cuanto a la ley, fariseo. Y el verso 6 dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia o de la asamblea, y en cuanto a la justicia de la Torá o de la ley, irreprensible. Aquí está hablando Pablo, por eso había dicho al principio que el mismo Pablo no lo sabía todo, porque en una ocasión él dice: ya no importa si eres judío, fariseo, griego, lo que sea, dominicano, hebreo, mexicano, porque ahora todos somos uno. Bien, claro, pero entonces aquí dice ahora el verso 5, que él es circuncidado, es hebreo de hebreo, es fariseo de fariseo, es conocedor de la Torá, es de la tribu de Benjamín, entonces también es hebreo. Entonces por eso no todo lo sabía tampoco Pablo, y por estas cosas, malinterpretaciones, y a veces, por eso muchas veces fue atacado por judíos, porque él dice ahí el verso 6, sin embargo estas cosas eran, él dice verso 6, en cuanto a celo de la Torá, en cuanto a celo de la ley, él perseguía a la iglesia porque él sentía más celo que ellos. Entonces Pablo llevaba toda esta vida de ley, todas estas cosas también. Entonces, por eso Pablo no pudo haber contradicho la Torá, porque era conocedor de la Torá. Era muy conocedor de la Torá, era celoso por la Torá, sabía Torá y sabía que no podía quebrantar la Torá. Ahora bien, Pablo siempre enseñó a que no se aplicara la Torá, eso sí, que no se aplicara como un peso, como algo que es obligatorio. Eso enseñaba Pablo. Entonces por eso muchos cristianos hoy en día están confundidos y dicen que la ley ya no, que la Torá ya no. Entonces significa que puede salir a hacer y deshacer y hacer todas las cosas porque viven en la gracia. Eso no está bien. Entonces vamos a ver qué dice Primera de Timoteo. Ya estamos terminando. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Pero sabemos que la Torá es buena si uno se conduce conforme a la Torá, de buena manera, sabiendo que la Torá no fue instituida para los justos, sino para los inicuos, para los rebeldes, para los impíos, para los pecadores, para los perversos, para los impuros, para los que agravian a sus padres y a sus madres, para los homicidas. La Torá no fue para el justo, era para los injustos, para que por medio de sus injusticias, por medio de la Torá, se abstuvieran de hacer todos esos males, esa maldad que hacían. Entonces,
por eso, para que se cuidaran, para que no hicieran el mal a su prójimo, entonces por eso también la Torá fue instituida. Veamos ahora el libro de Tito. Tito capítulo 3, verso 9. Dice: evita los debates insensatos, las historias de genealogías, las contiendas y las discusiones de los escribas, porque son inútiles y sin provecho. Por eso que dice Pablo, evita todas estas discusiones, principalmente discutir con los escribas, porque los escribas eran perfeccionistas de toda la Torá, de toda la ley, y entonces no hubiera nadie que le ganara a ellos, y de esta manera ellos entonces ponían yugo, ponían carga a los que no sabían Torá. Y la Torá no es para discutirse, sino para cumplirse. Vamos a ver en Hebreos. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 7. Verso 16. Dice que no sería según la Torá y de mandamientos para el cuerpo, sino conforme al poder de una vida imperecedera. Verso 19. Porque la Torá o la ley nada perfeccionó, pero se introdujo una esperanza mayor que ella en su lugar, mediante la cual somos acercados a Dios. Verso 28. Por cuanto la Torá o la ley constituye Coanim o sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra de los juramentos que fue posterior a la Torá o a la ley constituye al Hijo perfecto eternamente. Yahshua es la Torá viviente, perfecto. La Torá constituía Coanim a sacerdotes humanos, personas débiles, que ellos mismos pecaban y ellos mismos también hacían sacrificio por ellos mismos y por el pueblo. Pero vino uno mayor, es el sumo Cohen, el Cohen Hagadol, Yahshua HaMashiach. Y es la Torá perfeccionada en él. Él era la Torá, él es la Torá viviente, Yahshua. Hebreos 10, verso 1 dice: porque la ley, la Torá, habiendo tenido en sí misma la sombra de las cosas buenas venideras, no era la sustancia misma de las cosas, por lo cual, aunque eran ofrecidos los mismos sacrificios año tras año, nunca pudieron perfeccionar a los que los ofrecían, ni siquiera los que ofrecían. Ellos ofrecían ofrendas por sus pecados. La Torá nunca los santificó a ellos. No fueron nunca santificados. El Señor sí tenía misericordia, pero todos esos sacrificios y todas estas cosas eran sombra de lo que había de venir. Quien había de venir es el Salvador, Yahshua HaMashiach. Ahí mismo, capítulo 10, verso 8, dice: lo citado dice, sacrificios, ofrendas y holocaustos completos por los pecados no has demandado, los cuales eran ofrecidos conforme a la ley, conforme a la Torá. Verso 16. Hebreos 10, 16.
Este es el pacto que les daré después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah, mi ley, en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Ya de eso hablamos, que personas que no son ni siquiera llegan a ser cristianos, ellos se abstienen de hacer algunas cosas porque entienden que es antimoral, entienden que no está bien y su conciencia lo reprende para que retrocedan de hacer el mal que habían pensado hacer. En ese mismo capítulo 10, Hebreos 10, vamos a ver el verso 28. Porque si aquel que transgredía la Torá de Moshe, no de Moshe, sino de Yahweh, moría sin misericordia por la declaración de 2 o 3 testigos. Moría sin misericordia ante la Torá. Aquel que transgredía, dependiendo del caso, moría, era apedreado. Ahora ya no, ahora tenemos al Mashiach, a Yeshua, que por medio de él, si nos arrepentimos, somos salvos. Y que ya no nos van a apedrear, que ya no nos van a correr, sino que por medio de la conciencia hay que tratar de no cometer ningún pecado, sino de agradarle al Señor, porque ya no tenemos esa Torá tajantemente, sino que ahora esa Torá, esa ley está escrita en nuestra mente y en nuestros corazones para que nosotros hagamos el bien y no el mal. Santiago 2. Santiago capítulo 2, versos 8, 9, 10 y 11 dice: si ustedes cumplen la Torá de Dios, de Yahweh, en esto, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen discriminación, pecan y son condenados por la Torá como transgresores de la Torá o de la ley. Porque el que cumple toda la Torá, toda la ley, pero tropieza en un punto, es culpable de toda la Torá. O sea, el que cumple toda la Torá y tropieza en uno, entonces es culpable de todos los mandamientos. Porque la Torá hay que cumplirla completa, los mandamientos. Por eso me indigno cuando muchas personas le buscan falta a otro y dicen, hay personas. ¿Y tú qué eres? ¿Un robot? O sea, hay personas que pueden pecar de una manera y otros de otra, pero la Torá no dice, la Torá no es para aplicarla y decir, mira, aquí dice la Torá dice aquí, no, sino que el primer mandamiento de la Torá, se puede decir así, es amar a tu prójimo como a ti mismo, y en vez de señalar alguna ley referente a ese pecado, es mejor orar unos con otros. Orar, no señalar, sino orar, no aplicarle la ley de manera tajantemente, porque eso es jactancia, sino que humillarse y buscar arrepentimiento. Verso 11, porque aquel que dijo, no adulterarás, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no adulteras, pero matas, te has hecho transgresor de la Torá o de la ley. Santiago 4, versos 11 y 12, dicen así: no hablen mal unos de otros, hermanos míos, porque el que habla contra su hermano o censura a su hermano, contra la Torá habla y censura la Torá. Porque si tú censuras la Torá o la ley, no eres uno que pone por obra la Torá, sino un juez. Eso es lo que le había explicado recientemente. Porque uno es el dador de la Torá o de la ley,
y el juez, que puede salvar o destruir. Pero tú, ¿quién eres que censuras a tu prójimo? Ahí está lo que yo había comentado. No somos nadie para censurar, para atacar, para culpar a nuestro prójimo. No somos nadie porque la Torá inclusive lo prohíbe. Entonces, por eso, ¿qué debemos hacer? Orarle al Eterno, acercarnos al Eterno, no aplicarle la Torá, la ley, así por así, al hermano, a quien sea, porque esa misma Torá se revierte para atrás y nos acusa también a nosotros. Por último, vamos a ver la primera de Juan 3:4. Primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice: el que practica el pecado, el que practica el pecado practica injusticia, porque todo pecado es injusticia. El que practica el pecado practica justicia, porque todo pecado es justicia. Y ustedes saben que Él se manifestó para llevar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Entre nosotros sí hay pecado, pero en el Señor no hay ningún pecado. Entonces, esto es lo que quise compartir con ustedes acerca de la Torá, de que son los mismot, los mandamientos del Señor. No son 10, no son 2, son 613 mandamientos. Ya algunos de ellos no están operativos, no están operando, y otros sí están activos, están operando. Entonces, la Torá no se dice ley, sino se dice la Torá. Tampoco se dice ley de Moisés. Moisés fue el mediador, pero la Torá es de Yahweh. La Torá no es de este mundo. La Torá proviene del cielo, de Elohim. Entonces, la Torá era y es una luz de lo que había de venir en el antiguo pacto, para que nosotros, por medio de la carne de nuestro cuerpo, nosotros cumpliéramos a cabalidad esos mandamientos, para nosotros no transgredir los mandamientos, para nosotros no matarnos uno con otros, para nosotros no caer uno con otro. Y de esta manera entonces los mandamientos podían mantener al hombre activa y conectado con el Señor por medio de sus mandamientos, por medio de su misma palabra, para que nosotros seamos de esa manera ser salvos por gracia. Espero que el Eterno les bendiga y les guarde y les dé abundante shalom. Lehitraot.